Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el primer día del aclarador para salud. Vamos a trabajar con este enunciado aclarador para la salud y lo recabé con las opiniones que me dieron en el grupo de chat, en el grupo de WhatsApp, perdón, para poder englobar todas las necesidades en un solo aclarador. Ya saben que no tienen que entenderlo. No es necesario que lo comprendan. Es más, lo pueden escuchar lavando los trastes, desayunando, arreglándose, bañándose, en el camino al trabajo. No importa, no tienen que estar en meditación, solamente que lo escuchen. Su mente lo va a captar, incluso durmiendo, cuando están a punto de dormir, pónganlo y el cerebro lo capta para que puedan hacer el trabajo. La idea es que podamos hacer este aclarador por 30 días. Esto quiere decir que por 30 días vamos a estar haciendo un video diario que ustedes van a poder ver en cualquier momento del día. Pero véanlo. ¿Por qué? Porque la comunidad ayuda a que la energía se expanda. Entonces, mientras más personas seamos dentro del mismo canal, dentro del mismo video, vamos a generar mayor energía. ¿Sí me explico? Por eso es que es un video diario. No solamente es escucharlo, sino que la energía de todos fluyendo en el video, aunque no estemos en el mismo momento, se genera. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Entonces, vamos a empezar con el aclarador. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos poaces y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortochicos, povas y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones y causales e incongruencias causales que te mantienen eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se puede cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí, aceptado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones y causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos pauses y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando toda en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no
se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue, todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo? Acertado, sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, pases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, povas, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso, real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de este orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue, todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, povas, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantienen eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo, por favor? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, povats, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, pobat, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, pobat, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad
física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar, ¿cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales, incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física, como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue, todo lo que no permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita, multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, aceptado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobat, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, aceptado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobat, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, poaces y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones y causales e incongruencias causales que te mantienen eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se puede cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí, aceptado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones y causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pauses y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, bases y más allá.
¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando toda en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue, todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón. ¿Estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo? Acertado, sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso, real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de este orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue, todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo, por favor? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantienen eternamente creando el problema físico y creando en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruir y descrearlo, por favor? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es y todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobat, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobat, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar?
¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue, todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales, incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física, como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue, todo lo que no permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas y más allá. ¿Qué has hecho tan vital, valioso y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue, todo lo que no lo permita, multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, aceptado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos chicos, pobas, bases y más allá. ¿Qué has hecho tan valioso, tan vital y real sobre los encarcelamientos, encarnaciones causales e incongruencias causales que te mantiene eternamente creando el problema físico y creando todo en la realidad física como el envejecimiento y la ancianidad que no se pueden cambiar? ¿Cuántos puntos de orden estás usando para crear esta enfermedad que estás eligiendo? Todo lo que esto es, todo lo que esto fue y todo lo que no lo permita multiplicado por un diosillón, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Sí, aceptado, equivocado, bueno y malo, podipocto, los 9 cortos, chicos, pobas, bases y más allá.